Estado. Boa, boa, siéntelo. Sí, Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a esta nueva edición de Incarri, el programa del Movimiento por la Unión de los Pueblos, programa político-social donde analizamos la realidad política y social del país. Yo soy Javier. Y yo soy Elemin. Y que empiece la marcha. Muy buenas noches, el día de hoy tenemos temas muy interesantes sobre la realidad política. Vamos a hablar sobre lo que viene comentándose de manera reiterada a propósito de las últimas declaraciones de el ex asesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el señor Villanueva, y tan llamado el filósofo. A partir de estas declaraciones, la señora Keiko Fujimori, y todos lo hemos visto, ha salido en distintos canales de televisión con la cara desencajada, muy molesta, señalando que va a denunciar e incluso ya ha denunciado o va a presentar la denuncia contra los fiscales Rafael Vela y el fiscal Domingo Pérez. Precisamente el fiscal Domingo Pérez, Javier, es quien dirige o presenta o representa al Ministerio Público en la acusación penal, denuncia penal de la señora Keiko Fujimori en el famoso caso Cócteles. La fiscalía está pidiendo nada menos que 30 años y 10 meses de prisión contra la señora Keiko Fujimori. Javier, ¿tú qué opinas de esta indignación tan reciente de la señora Keiko Fujimori en medios, diciendo que va a denunciar, que las declaraciones de Villanueva han demostrado que había todo un complot, que incluso han llegado hasta el Jurado Nacional de Elecciones, y nuevamente habla de fraude cuando ya le dio la venia a Dina Boluarte, que también fue elegida como vicepresidenta con el presidente Pedro Castillo? ¿Tú qué opinas, Javier? Bueno, en realidad Keiko lo que ha iniciado es una guerra mediática en alianza con el APRA y en alianza con este canal tan conocido por la desinformación que es el canal Willax, ¿no? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que entender todos los peruanos es que esta es una estrategia político-legal del fujimorismo para tumbarse los procesos judiciales en su contra. Porque ¿qué es lo que tenemos? Que se acerca el juicio oral contra Keiko Fujimori en los delitos que se les persigue por lavado de activos y organización criminal. Pero ¿de qué se trata estos casos para que la población no olvide? Lo que tenemos aquí es que Keiko Fujimori es acusada de lavado de activos por haber percibido durante la campaña electoral del año 2006 y del año 2011 dinero sucio proveniente de las mafias de Odebrecht y el Club de la Construcción y de empresarios vinculados a la CONFIEP. No nos olvidemos, ¿no? Este gremio empresarial que estuvo participando de las acciones de golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. Y que obviamente recibió dinero sucio para lavarlo, como es la acusación fiscal, limpiarlo, blanquearlo durante la campaña electoral. Y evidentemente pues lo que tiene la fiscalía son pruebas sólidas contra Keiko, porque hay las declaraciones de los colaboradores eficaces. Sí. Hay las declaraciones, pero no son cualquier colaboradores eficaces, son colaboradores eficaces que han sido aprobados por el Poder Judicial. Sí, no son, qué importante que no lo son diga cualquier Javier, gente. porque la colaboración eficaz no es simplemente alguien que está haciendo o que puede estar enmarcado dentro de una denuncia penal, sino que todo lo que declara debe ser confrontado y corroborado, no solamente con otras declaraciones, sino incluso con pruebas, ¿no? Con medios de prueba. Entonces, lo que ha venido diciendo el señor Villanueva, que como lo has dicho, yo entiendo, también ha entrado nuevamente él al juego de la correlación política, por eso es que quizás no es gratuito todo lo que ha venido diciendo. Tiene que ser, lo que ha dicho el señor Villanueva, tiene que ser debidamente corroborado a través de medios de prueba. Y como lo ha señalado, Keiko Fujimori inicia su juicio oral el 1 de julio. O sea, ya empieza, estamos próximos a que empiece el juicio oral por el caso Cócteles el 1 de julio, y como hemos visto, lo que está tratando de hacer es que todo el proceso se caiga, porque pedir que salga Domingo Pérez del Grupo Especial Lavallato significaría que pueda caerse el proceso y por tanto los peruanos nuevamente veamos un caso de impunidad en algo tan terrible que se dio en nuestro país, como es una gran corrupción que además responde a intereses políticos, toda vez que se trató de afianzar la candidatura de la señora Keiko Fujimori, que representaba en ese entonces, y consideramos muchos de nosotros hasta ahora,
intereses de los grandes grupos económicos en nuestro país. Bueno, es que hay que refrescar un poco también la estrategia que ha hecho el fujimorismo para librarse de este caso, ¿no? No nos olvidemos que en las elecciones del 2021 Keiko quería, a como dé lugar, ser presidenta de la República en alianza con todas las mafias y los canales de televisión que se prestaron para hacerle la guerra sucia a Pedro Castillo, precisamente para tener la inmunidad legal que le da el hecho de ser presidente del Perú. Como no le resultó las elecciones, porque perdió las elecciones, su segunda estrategia era buscar remover a los fiscales del equipo Lava Jato que precisamente vienen incoando los procesos en su contra. Y para ello tenía la ayuda de ¿quién? De Patricia Benavides. Exacto. ¿Qué es lo que hacía Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación? Buscar remover a los fiscales que estaban encargados de perseguir los casos y los delitos que se le imputa a Keiko Fujimori. Ajá. Y lo logró con Rafael Vela, porque Exacto, suspendió por 8 meses a Rafael Vela. Con Rafael Vela. Y ahora van por José Domingo Pérez. José Domingo Pérez, ¿no? Y también el doctor Jorge Salas Arenas, que es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha salido a deslindar directamente con Keiko Fujimori, quien nuevamente ha venido señalando que las declaraciones de Villanueva estarían demostrando que incluso la Fiscalía coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones para que ella no gane las elecciones, cuando acá todos los peruanos sabemos cómo hemos votado, ¿sabes? Y resulta irónico cómo es que a la fecha nuevamente se vuelva con el cuento del fraude, porque todos recordamos cómo incluso desde que empezó la segunda vuelta empezaron con estas denuncias, y luego el mismo día de las elecciones empezaron a señalar que se habían trucado firmas, y los propios ciudadanos salían a denunciar que sí era su firma, que ellos sí habían sido miembros de mesa y que se habían dado los resultados de manera correcta, ¿no? Cuando a la derecha no le gusta el resultado, o mejor dicho, cuando la derecha no gana, siempre van a recurrir al cuento del fraude, ¿no? Y hoy en día nuevamente Keiko Fujimori lo ha puesto en la palestra con la respectiva respuesta de Jorge Salas Arenas, quien ha deslindado directamente contra esta señora, que en realidad lo que busca es huir de la justicia. No es que lo que se agarran ellos es precisamente de fragmentos de las declaraciones de Jaime Villanueva que les convienen, pero que no son declaraciones corroborables, a diferencia de las declaraciones que ha dado este señor contra Patricia Benavides, donde sí están corroborados por los chats y las diferentes declaraciones de otros colaboradores eficaces. En realidad se trata de una cantaleta que están haciendo tanto el APRA como el fujimorismo para librarse de las persecuciones, porque quienes han salido en los medios a atacar a los fiscales de la Comisión Lava Jato ha sido Keiko Fujimori, ha sido Jorge del Castillo, apodado Tío George, por el caso de los petroaudios, donde curiosamente no nos olvidemos que se desaparecieron los audios que estaban en poder de la Policía Nacional, es decir, bajo el gobierno de Alan García. No nos olvidemos que también tras esta campaña está López Aliaga, que está acusado e investigado por integrar una organización criminal, y Erasmo Bon, este propietario de Huilas, que también está acusado por los delitos de lavado de activos. Es decir, toda la gentita, ¿no?, que está acusada, que tiene que ver con estos delitos, pues se han juntado para atacar y tumbarse los casos que se persiguen contra el fujimorismo y el partido aprista. Finalmente se trata, podríamos decir, de coprocesados, ¿no?, o coinvestigados en una serie de delitos que se están investigando y que se entrelazan entre ellos, todo en el marco de la corrupción que se instaló en Odebrecht, no solamente en el Perú, sino en otros países. Y frente a esto nosotros tenemos que ser bastante claros, ¿no? Hay que seguir exigiendo justicia contra Keiko Fujimori, contra el partido del fujimorismo, toda vez que se ha organizado y se ha demostrado, como lo ha dicho Javier, en las declaraciones de los colaboradores eficaces se ha demostrado la coordinación que tuvo el partido de Keiko Fujimori, el partido fujimorista, para conseguir estos financiamientos a través de la técnica del pitufeo, ¿no? Eran muchos los que empezaron a hacer los depósitos y habían toda esta serie de coordinaciones para que sean los depósitos en campaña de prácticamente, pues se podría decir como lavando dinero, ¿no? Bueno, y finalmente, para generar un poco de conciencia, evitar que haya desinformación, hay un elemento que no hay que olvidar, ¿no? Que hoy día estamos viendo este enfrentamiento entre Keiko Fujimori, una parte de la Fiscalía,
con la ayuda o por otro frente la Junta Nacional de Justicia, pero no nos olvidemos también que muchas de la gente que hoy día están imputadas también se prestaron para promover el golpe de Estado. Así que acá nosotros, nuestro Movimiento por la Unidad Popular, no es que estamos a favor de uno u otro. El Movimiento por la Unidad de los Pueblos no es que estamos a favor de uno u otro. Acá nosotros estamos por la reivindicación de las clases populares y por la persecución de los criminales. Y además por el respeto a la decisión del pueblo. Las elecciones pasadas fueron ganadas por el profesor Pedro Castillo. Nosotros siempre mantuvimos nuestra posición, tuvimos una crítica directa, fraterna también al proceso cuando empezó, y también cuando el gobierno empezó el gobierno del profesor Pedro Castillo empezó a tratar a fijarse más en mantener la distribución de ministerios para responder a una serie de cuoteo dentro del Congreso, y de esa manera mantenerse, en lugar de responder a su agenda con la que ganó, al programa con la que se ganaron las elecciones, y responder a los movimientos sociales en lucha. Sin embargo, también hemos sido claros, como lo ha dicho Javier, y lo decimos hasta ahora, que el 7 de diciembre se cometió un golpe, pero el golpe fue cometido en el Congreso. Tanto la detención como incluso la prisión que hoy sufre el profesor Pedro Castillo han sido maquinadas de manera arbitraria, y se está demostrando en realidad que fue maquinado incluso desde la Fiscalía de la Nación en coordinación con las fuerzas de derecha que están en el Congreso de la República. Ellos no lo quieren admitir, no lo quieren decir, y les conviene mantener así las cosas, pero el pueblo sabe la verdad. El pueblo, como lo hemos dicho, sabe por quién votó, sabe quién ganó las elecciones pasadas, y además está dispuesto a defender su voz y su posición. Es que Pedro Castillo puede haber tenido errores, pero aquí lo que es claro es que su detención en el penal de la DINOES, que no es un penal, pero es lo que lo utilizan como penal, su detención en la DINOES es una detención totalmente injusta, y nosotros vamos a utilizar esta tribuna para exigir la liberación del presidente Pedro Castillo. Así es. Además, nosotros, o tú que nos estás viendo, te has podido dar cuenta cuál es la diferencia de trato entre lo que fue el trato que le daban a Alberto Fujimori con el trato que tiene ahora el presidente o el profesor Pedro Castillo. Mientras a Alberto Fujimori, incluso por una gripe, lo trasladaban inmediatamente a la Clínica Centenario, se armaba toda una parafernalia, ¿no?, preocupándose por la salud del sentenciado por violación a los derechos humanos Fujimori. Al profesor Pedro Castillo, cuando ha tenido problemas de salud, no ha habido ese interés, y realmente lo que estamos evidenciando es que incluso hay dejadez con respecto a su salud. Entonces nosotros seguimos exigiendo su liberación, en tanto que tanto la prisión preventiva como la detención en el marco de los sucesos ocurridos el 7 de diciembre han sido realizados de manera arbitraria e injusta. Así es, hermanos. Vamos a seguir con el siguiente tema, y es un tema que lo hemos venido conversando incluso desde la semana pasada, pero que es presente, ya que todos sabemos que empezó el 3 de febrero, si no me equivoco, empezó la fiesta de la Candelaria, y hoy en día estamos viendo los carnavales en distintos lugares de nuestro país. En ello se ha destacado tanto en la fiesta de Candelaria como en los carnavales de Ayacucho que nuestro pueblo no se ha quedado callado, que nuestra identidad cultural, nuestras danzas también son expresión de nuestra memoria y son expresión de nuestra denuncia y de la lucha de nuestro pueblo. Es que en realidad nadie quiere pues a la dictadura de Dina Boluarte. Dina Boluarte es un gobierno no solamente autoritario, no solamente es un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre, sino que además ya es un gobierno que está evidenciando todos los males de la corrupción que tienen todos los gobiernos represores del pueblo, ¿no? Y el pueblo tiene todo el derecho de expresar su rechazo, su insatisfacción a través de las expresiones culturales como son los carnavales. Y como siempre, en este caso, la autoridad policial se ha puesto a reprimir al pueblo en plenos carnavales. Es una vergüenza. Así es. El día 13 de febrero efectivamente se
la policía respondió con represión frente a la comparsa que se venía desarrollando a partir del Frente de Defensa de Ayacucho. La policía intentó destruir incluso todos los elementos con los cuales se había armado el carro alegórico y además también censuró muchos de los cánticos de las distintas comparsas que denunciaban los delitos cometidos en manos de la policía y las fuerzas militares. En ese sentido, también se ha visto cómo la policía no solamente echó gases, sino también golpeó a las personas que estaban ahí tratando de impedir que la comparsa del Frente de Defensa de Ayacucho llegue a la Plaza de Armas de Ayacucho. Y es que realmente el pueblo lo que siente es una gran insatisfacción respecto al rol de la Policía Nacional y el rol del Ejército. Porque, claro, efectivos para reprimir a la gente que protesta, valientes para disparar a niños menores de edad, sí, a médicos, brigadistas que buscaban atender a los heridos durante las protestas, pero mientras tanto el país sigue controlado por la delincuencia, el país sigue controlado por las mafias, extorsionan permanentemente a los pequeños emprendedores, cunde el robo de los celulares, ya nadie puede vivir seguro, las personas no pueden dejar ni siquiera una hora a sus hijos jugando en el parque porque tienen miedo a que les pase algo, es decir, nos están condenando a vivir a una vida, a un país donde la gente no puede vivir tranquilo, no puede progresar y sin embargo nos quieren hacer creer que esto es una democracia. Falso, es mentira, no, en el Perú no hay democracia. No hay democracia y nos podemos dar cuenta desde el momento que solo nos consultan cada 5 años para la votación, pero ahora hace poco, cuando hemos votado mayoritariamente, tampoco han respetado nuestra decisión. Y además ahora hemos sido testigos, todos los peruanos y las peruanas, como las fuerzas que no deben ser deliberantes, todos hemos evidenciado cómo es que finalmente sí terminaron tomando posición desde el momento que bajan al profesor Pedro Castillo cuando era presidente en funciones en plena pista, lo encañonan, lo detienen y se lo llevan. Y además también cómo se ha organizado la policía y el ejército para enfrentar al pueblo, a un pueblo desarmado, que lo que exigía era el respeto de su decisión, que lo que exigimos es el respeto de nuestra decisión y nuestra postura. Y nosotros podemos decir, como agregando a lo que señalabas tú, Javier, ¿no? Cómo es que siguen los crímenes, los robos, etcétera, pero también cómo es que la policía, el ejército se pudo organizar para reprimir al pueblo de esa manera. Veíamos en las calles de Lima tropas y tropas, miles y miles de policías se veían en las calles de Lima en largas movilizaciones, pero sin embargo hasta ahora no se soluciona el problema en el Brain. Tantos años en el Brain. Es que permíteme decirlo, Elemin, pero es que lo que se ha dedicado al Estado peruano bajo este modelo neoliberal es perseguir al campesino, pero hacerse la vista gorda con los narcotraficantes, porque para nadie es un secreto que el narcotráfico corrompe a la policía y corrompe a las autoridades militares que están en esas zonas donde ellos controlan. No sorprende, ¿no? No sorprende eso, y a eso se agrega, por ejemplo, como hace poco en esta incursionada delincuencial que vimos, que fuimos testigos también que se pasó en Ecuador, cómo es que incluso ha quedado demostrado que varios de los armamentos que usaban estos delincuentes venían del ejército peruano, ¿no? Entonces, pero es que lo que necesitamos en el IMIN es una refundación, ¿no? Una reforma profunda de la PNP y una reforma profunda del ejército, porque se han convertido en instituciones reaccionarias y es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y además también seguir exigiendo justicia, seguir reivindicando a nuestros héroes también, porque quienes han sido asesinados desde el 7 de diciembre del año 2022 y luego en el verano del 2023 son personas, hermanas nuestras que salieron a luchar en defensa de la decisión del pueblo, y además no podemos dejar de exigir tanto juicio como sanción para los responsables, desde la señora Dina Boluarte, pasando por los primeros ministros que estuvieron a su turno, el que sigue hasta ahora, los ministros de defensa y también quienes dispararon directamente contra el pueblo. Así es, los oficiales encargados de esas masacres. Sonidos de los Andes en el bombo y caja, danzando en la plaza con el cóndor. En el Movimiento por la Unidad de los Pueblos estamos muy contentos de que nos estén contactando, escribiendo de distintos lugares de nuestro Perú,
para participar y formar parte de nuestra organización. Nosotros hemos empezado un proceso de afiliación a nivel nacional, Javier. Estos días estamos teniendo actividades en Trujillo, en Chiclayo. Toda nuestra militancia se está preparando para seguir convocando a más compañeros, a más compañeras, a más hermanos y hermanas. También tenemos reuniones en Arequipa y en Cajamarca, y te invitamos a formar parte de nuestra organización. No solamente porque queremos llegar al registro el registro de organizaciones políticas, sino porque consideramos que es urgente un partido político que sirva de instrumento para el pueblo en lucha. Es urgente que nosotros, desde el pueblo, quienes luchan, quienes se organizan en sindicatos, en sus barrios, en las comunidades campesinas, en las rondas, hagan política. Porque no podemos dejarle la política a un puñado de ricos y poderosos que lo único que han venido haciendo hasta ahora es quitarnos cada vez más derechos, vulnerar nuestra soberanía y vender nuestras riquezas hacia manos extranjeras que se siguen enriqueciendo a costa de nosotros. Bueno, y es que el movimiento por la unión de los pueblos, hermanos, es un movimiento que surge a partir de la lucha, ¿no? Todas las personas que estamos aquí provenimos precisamente de esa experiencia de haber luchado desde la universidad, de haber luchado en apoyo al sector trabajador, de vincularlos con la lucha territorial de los barrios por la defensa de las áreas verdes y diversos sectores y diversos espacios donde precisamente hemos venido combatiendo las injusticias de este sistema. Y hoy en día estamos dando este salto para poder construir una alternativa política, porque ¿qué es lo que le queremos decir al pueblo? Al pueblo constantemente se le dice que la política es mala, que la política es sucia, que no te metas en política y que dejes la política en manos de la gente corrupta. Y si nosotros seguimos razonando bajo esa forma, lo que vamos a tener es cada vez un país más ajeno, cada vez un país con más problemas y cada vez un país con menos oportunidades, donde la gente tenga que estar yéndose permanentemente, emigrando del país a buscar oportunidades en otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que es el MUP, hermanos, hermanas? Es una organización, un movimiento político que surge precisamente para transformar radicalmente el país. Acá nosotros no estamos buscando cambios superficiales, estamos buscando maquillarle la cara al sistema. Lo que nosotros buscamos es una transformación profunda, estructural, que es lo que requiere el país. Sí, y es urgente que todos participemos, y el Movimiento por la Unidad de los Pueblos es consciente de que es necesario romper con caudillismos, que es necesario romper con posturas que puedan pensarse que desde arriba vengan todas las decisiones, sino que apuesta a que los movimientos sociales en lucha sean parte del movimiento por la unidad de los pueblos. Tú que estás luchando en defensa de tu comunidad, en defensa de elegir qué tipo de economía quieres para tu pueblo, en defensa de tus derechos laborales, en defensa de tus derechos estudiantiles, en defensa de un derecho a la salud, de un sistema de salud adecuado. Queremos que el movimiento por la unidad de los pueblos sea un instrumento para tu lucha y tu organización para transformar el país que tenemos hoy en día, porque basta ya de dejarle a estos poquitos nuestra patria. No podemos seguir regalándola de esta manera. Entonces, en el Movimiento por la Unidad de los Pueblos tenemos el gusto, el orgullo de contar con dirigentes de rondas campesinas, como el compañero Marcelino en Piura. Tenemos compañeras, por ejemplo, dirigentes de trabajadoras del hogar, como la compañera Lady Mozombite, y además también movimientos sindicales grandes, como por ejemplo varios compañeros que pertenecen al movimiento CAS Nunca Más, al movimiento dentro del movimiento del sector salud, como el movimiento de cambio grupo ocupacional, y también de compañeros CAS-COVID que están pidiendo pues se reconozca sus relaciones laborales, y así muchas luchas que vienen participando del movimiento por la unidad de los pueblos. Y cómo no mencionar también a dirigentes obreros de la manufactura que se vienen sumando también al movimiento para construir una alternativa política. ¿Qué es lo que queremos que sea el MUP? Un instrumento político de los pueblos para luchar por transformar este país. Y es por eso que les invitamos, hermanos y hermanas, a afiliarse al Movimiento por la Unidad de los Pueblos. Estamos en un proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, pese a que el sistema nos ha puesto todas las dificultades para poder inscribirnos como partido político. Estamos dispuestos a luchar para lograrlo y a disputar por dar al país una alternativa de cambio profundo, que es lo que realmente necesitamos. Así
Así es, y te invitamos a formar parte. Escríbenos en nuestras redes sociales, escríbenos al número que está apareciendo en pantalla, y bienvenido al Movimiento por la Unidad de los Pueblos. Vamos a volver a recuperar nuestra patria para los peruanos y las peruanas. Hasta pronto. Hasta pronto. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de corazón.